Aquí podemos ver este PPT, ustedes lo pueden descargar desde su intranet, junto a la guía que vamos a estar utilizando durante todas las clases. Bueno, esta primera clase corresponde a números racionales, ¿ya? Y las instrucciones, que bueno, van a ser instrucciones para estas 8 clases, para que ustedes tengan siempre bien preparados. En primer lugar, tengan a disposición la guía, está en su intranet en formato PDF. Si es que tienen la posibilidad de imprimirla, sería ideal para poder trabajar en papel, o de lo contrario, siempre es necesario que tengan cuadernos, lápiz, goma para poder ir trabajando ustedes. ¿Ya? Bueno, ideal también es que tomen apuntes para que cualquier duda que les surja la podamos resolver durante el desarrollo de la clase. Calculadora en el caso de que la necesiten, o pueden usar la calculadora del celular. Ahí yo les voy a ir diciendo cuándo es necesario utilizar alguna. Bueno, en este minuto están todos silenciados. En el caso de que durante la clase surja la oportunidad de hacer preguntas donde yo necesite estarme contactando con alguno de ustedes, voy a ir personalmente yo habilitando el micrófono para que ustedes puedan responder. De lo contrario, la idea es que vayan siempre respondiendo a través del chat que tienen disponible desde la aplicación Zoom. Ahora, esta sería la ruta que vamos a seguir nosotros durante estas 8 clases, ¿ya? En particular, como les adelantaba, en este primer bloque vamos a estudiar los números racionales. Entonces, los objetivos de esta primera clase son, en primer lugar, calcular operaciones con números racionales en forma numérica y simbólica. En segundo lugar, ordenar números racionales. Y en tercer lugar, transformar números decimales a fraccionarios. Los contenidos que son necesarios para poder trabajar durante esta sesión son los conjuntos numéricos, transformación de decimal a fracción, orden en los números racionales, operatoria en los números racionales. Entonces, en su guía, en la página 2, viene escrita la siguiente actividad. Voy a ir leyendo. Dice, como se ha estudiado en años anteriores, los números se pueden agrupar en distintos conjuntos numéricos, y estos los podemos ver inmersos en distintas situaciones de la vida diaria. A continuación, tenemos una tabla donde podemos ver que se utilizan números enteros y decimales. Obsérvala y resuelve la actividad. Entonces, como pueden ver ustedes en el PowerPoint que estoy compartiendo, tenemos algo que es súper típico, que probablemente todos los que están conectados lo hayan visto alguna vez, ya sea revisando algún computador, algún notebook que tengan. Podemos ver que el almacenamiento me entrega la información del espacio total y también del espacio que tengo disponible. ¿Ya? Sí, bueno, es súper útil si, por ejemplo, yo quiero descargar alguna película o música o lo que sea, o algún juego, saber cuál es el espacio que tengo disponible para ver si puedo o no puedo descargarlo. Entonces, a continuación en la guía dice, si se compara el espacio disponible respecto al tamaño total, se pueden utilizar fracciones. Entonces, recordemos que en una fracción, el número que está en la parte superior se denomina numerador, y el número que está en la parte inferior se denomina denominador. Entonces, si intentamos hacer esa comparación que nos sugiere la guía, del espacio disponible dividido en el espacio total, voy a ir viendo el chat y díganme ustedes, primero, comparando el disco duro C, ¿cuáles serían los números que ustedes colocarían ahí? Voy a estar pendiente del chat para que puedan ir diciendo. Ok, Matías Arellano dice 917 dividido en 219. A ver, recordemos. Claro, ahí le sobró uno. Ok, era 916, ¿cierto? Porque ese era el tamaño del disco duro.
y 229 dividido en 916. Fíjense bien en lo que nos están pidiendo. Espacio disponible dividido en tamaño total. Exacto. Entonces sería 219. Ahí Tatiana también respondió bien. 229 dividido en 916. Ok, perfecto. Ahora, en el caso de la unidad USB, ok, Sofía Vélez dice 2,8 dividido 7,7. Perfecto. Ok, Nicolás también, perfecto. Y finalmente, mi disco externo. 237 dividido 495, dice Tatiana. También Matías. Ok, perfecto. Ahora, si ustedes toman su celular o alguna calculadora y realizan estas divisiones, 229 dividido en 916, ¿cuál sería el resultado que les aparece? Ok, les aparece un decimal y todos dicen 0,25. Perfecto, lo voy a dejar aquí anotado. Es igual 0,25. Perfecto. En el caso del 2,8 dividido en 7,7, ¿cuánto les da? Matías Arellano dice 0,36 periódico. Ok, 0,36 periódico. Ok, entonces así es como le decimos, ¿cierto? 0,36 periódico. Probablemente en su calculadora les aparece 0,36, 36, 36 y no se termina nunca. Y a eso le llamamos entonces periódico. Y finalmente, en mi disco externo, 0,47 dice Valentina, 0,47 periódico, 0,48, 0,478, ¿ok? María José dice 0,478 semiperiódico. ¿Ok? ¿Cuáles son los dígitos que se repiten en esa división? Ok, solo el 7 y el 8, ¿cierto? El 4, que va inmediatamente después de la coma, solamente aparece ahí, pero no se vuelve a repetir. Ok, entonces aquí me daría 0,478, 78, 78 así, infinitamente. Ok, entonces surgieron, perdón, dos términos, el término decimal infinito periódico e infinito semiperiódico. Y esas son una de las cosas que vamos a ir trabajando durante la clase de hoy. Entonces, un recordatorio, dice, los números racionales corresponden a todos los números que se pueden expresar como un cociente entre números enteros. ¿Qué quiere decir cociente? María José dice división. Resultado entre división, dice Luciano. Resultados de la división. Ok, entonces cociente quiere decir una división. Y en general, en los números racionales, nosotros lo expresamos como una fracción. Dice, un cociente entre números enteros y el conjunto de los números racionales se representa con la letra Q. Ok, ahora, esto que está escrito en la parte inferior del PPT que estoy compartiendo, vendría siendo como la definición más formal con lenguaje matemático del conjunto de los números racionales. Entonces, dice, Q es igual A sobre B, tal que A, B, ese signo quiere decir pertenece al conjunto Z. Entonces el conjunto Z, recordemos que es como en matemáticas se le llama al conjunto de los números enteros. Y algo que es súper importante, dice B distinto de 0. ¿Alguien sabe por qué? Es el resultado de la división, porque no se puede dividir por 0, dice Matías Arellano.
Máximo dice porque la división entre 0 es imposible. Matías Vera dice porque sería indefinido si se divide entre 0. Ok, entonces todos tenemos claro que en matemáticas yo no puedo dividir algo por 0. De hecho, si lo intentáramos en la calculadora o en el celular, nos aparecería error, ¿ya? Porque no está definida en matemática. Perfecto, entonces eso es súper importante cuando nosotros trabajamos con números racionales, tener siempre presente esa condición. Ok, entonces en la página 4 de la guía les aparece un mapa conceptual justo abajito de la definición y la idea es irlo completando. Entonces ya a ustedes ya aparecieron a ustedes de forma espontánea el término periódico y semiperiódico. Entonces más o menos ustedes saben lo que quiere decir cada uno. Entonces decimal finito quiere decir aquel número que tiene un fin, ya que sería el caso del primer decimal que ustedes encontraron en la división, el caso del disco duro, el 0,25. Ya en este caso, ahí, como ejemplo tenemos un 2,6. En el caso de los números, bueno, perdón, aquí está la definición entonces más formal del decimal finito. Dice, son aquellos que tienen una cantidad finita de cifras, es decir, no hay un número que se repita infinitamente. Ejemplo, bueno, el 2,6, 4,56, 0,0003, etc. En el caso del infinito periódico, que vendría siendo como el segundo caso del cálculo que acabamos de hacer, es cuando inmediatamente después de la coma tenemos que el mismo número o el mismo patrón de números se repite una y otra vez. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, en el caso de nosotros, de la unidad USB, nos había dado 0,363636. ¿Ya? Y eso se escribe con esa rayita encima del número. Eso es lo que a nosotros nos va a servir para saber cuáles son los dígitos que se están repitiendo de forma infinita. ¿Ya? Mientras que el semiperiódico, que vendría siendo como el caso de la división que hicimos en el disco externo, como bien dijeron ustedes, es cuando una parte después de la coma no se repite, pero a partir de cierto instante ya empieza a repetirse una y otra vez la misma secuencia. Por ejemplo, el que está escrito aquí en su PPT, 2,65 con la rayita encima, quiere decir 2,6, 5, 5, 5, 5, 5. Ahí ese es solamente el 5 el que se repite de forma infinita. En el caso, por ejemplo, del disco externo, habíamos visto que decía que el cálculo era 0,4787878. Entonces, si quisiéramos expresar eso de forma semiperiódica, sería 0,478 y solamente encima de estos, solo encima del 7 y del 8, tendríamos nosotros que escribir la rayita que nos indica que esa parte se repite de forma indefinida. Ok, entonces a continuación en este mapa conceptual, en la parte derecha aparece el término fracción, que ya surgió cuando nosotros definimos los números racionales, pero me aparecen dos líneas distintas, la fracción propia y la fracción impropia. Entonces, si nos centramos nosotros en el cuadro que aparece en la parte inferior derecha, vemos, dice, recuerda, sean A y B números enteros positivos, si A es menor que B, se dice que A sobre B es una fracción propia. Si pasa lo contrario, si A es mayor que B, entonces se dice que es una fracción impropia. Por lo tanto, vamos a decir que las fracciones son propias cuando el numerador es más pequeño que el denominador. Y van a ser fracciones impropias cuando el numerador sea más grande que el denominador. Dice, las fracciones impropias se pueden escribir como número mixto, de la forma x y sobre b, donde x es el cociente, e y constituye el resto de la división entre a y b. Bueno, eso quizás suena un poquitito complicado, escrito con x, y, a y b, pero un ejemplo para poder entender bien eso sería, ¿qué pasa si yo intento, no sé, la fracción 11 cuartos, por ejemplo, tratar de escribirla como número mixto? Entonces, cuando yo hago esa división, yo voy a tener que 11 dividido en 4 da como resultado 2.
y el resto de esa división sería 3. ¿Ya? Por lo tanto, si yo quisiera escribir el 11 cuartos como número mixto, y utilizando la noción que aparece en el cuadro de recuerda, este sería un número 2 grande, y a continuación un 3 cuartos. ¿Ya? 2 enteros y 3 cuartos. Ok. Entonces voy a salirme de aquí para seguir avanzando con el PPT. Ahí. Ok, entonces ahí hay ejemplos. Fracción propia, por ejemplo, 3 cuartos. Impropia, por ejemplo, 4 tercios. Y número mixto. En ese caso, el 4 tercios sería un entero. Y bueno, ahí salió con un pequeño error. Sería un entero y un tercio. Ok, y en la parte de abajo de ese mapa conceptual, tenemos dos preguntas. La primera es, ¿los números enteros son racionales? Entonces nuevamente voy a ponerme atención al chat para que ustedes me respondan. Máximo dice que sí. Luciana dice que sí. Sí. Valentina, Javiera. Ok. Entonces, es un consenso. Los números enteros sí son números racionales, ¿cierto? ¿Por qué motivo? Porque yo cualquier número entero lo puedo escribir como una fracción considerando las condiciones que me dieron. ¿Ya? Por ejemplo, el número 4 yo lo puedo escribir como 4 dividido en 1. O el número 8 lo puedo escribir como 16 dividido en 2, etc. Por lo tanto, los números enteros sí son todos números racionales. ¿Y el 0 en particular es un número racional? Dice sí, no, sí, 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 no, sí. Ok. Aquí hay algunos que dicen que no, la mayoría dice que sí. Entonces, recordemos siempre la definición. Ya el número racional es aquel que puedo escribir de esta forma. De esa forma. Recuerden que la única condición es que el denominador tiene que ser distinto de 0. Pero en el numerador solamente me basta con que sea un número entero. Entonces la pregunta es, si yo intento escribir, por ejemplo, 0 dividido en 4, ¿qué resultado me daría esa división? ¿Tengo que usar audífono? No, es que yo ocupo un audífono para escuchar. Ya, bueno, todos dicen 0. Entonces ahí estoy escribiendo, si se dan cuenta, el número 0 como una fracción de dos números enteros. ¿Ya? Por lo tanto, ¿el 0 es un número racional? Sí, también sería un número racional porque también lo puedo escribir con la condición que conocemos. Esa weá no se ¿Ya? puede separar. Seguir avanzando en el PPT. Ok, bueno, entonces aquí ya les aparece la respuesta, dice todos los números naturales son enteros y a su vez todos los números enteros son racionales. Entonces el conjunto de los naturales es subconjunto de los enteros y este es subconjunto de los racionales. Entonces recordemos que hasta ahora los conjuntos con los que ustedes han trabajado en sus clases de matemática en el colegio son todos, unos caben dentro de otros. O sea, ¿a qué me refiero? Todo el conjunto de los números naturales vendría siendo algo pequeñito, y todos ellos caben dentro del conjunto de los números enteros. Y todos los números enteros caben dentro de todos los números racionales. Ya, y eso es lo que está diciendo ahí en ese cuadro de la parte superior. Ahora, como vimos recién, las fracciones, como son divisiones, entonces las podemos escribir como números decimales. Por lo tanto, el proceso inverso también debe ser posible, y este es escribir los números decimales como fracciones. Entonces aquí les aparece a ustedes un error súper frecuente. Dice, consideran algunos estudiantes que 2,5 equivale a 2/5. Entonces, ¿de qué manera se les ocurre a ustedes que se produce este error? ¿Por qué creen que es un error común?
Ya Joaco dice que un error común es, dice que 2 equivale al entero y 5 equivale a las décimas. Ok, eso es cuando yo leo el número decimal. Y usualmente, o es un error común que confundir la coma como si fuera la división de dos números. Entonces, por eso un error común es decir que 2,5 equivale a 2/5. Sin embargo, vamos a ver ahora que eso no es cierto, sino que hay otra forma de transformar números decimales a fracciones. Entonces, primero como actividad, la idea es que ustedes intenten explicar con sus propias palabras cómo transformar números decimales a fracciones. Entonces, voy a estar pendiente del chat. No sé si alguien puede usar, recuerden, hay una opción que es levantar la mano, por si quiere salir con audio y responder, o si prefiere responderlo en el chat, no hay problema. Matías Arellano dice, el número se toma entero y se divide por una potencia de 10. ¿Ok? Máximo pregunta cómo uso lo de levantar la mano. Tienen que hacer clic en la parte donde dice participantes en el programa Zoom, y ahí hay una opción donde dice levantar la mano. Connie dice, eso depende de cuántos números hay después de la coma. Ok. Pues dice, el número entero sin la coma en el denominador y se divide por una potencia de 10 con tantos ceros como dígitos haya después de la coma. Luciano dice, se ignora la coma, quedaría 25 dividido en 10. Tatiana dice, tienen una cantidad finita de cifras, no hay un número que se repita infinitamente. Ok. Lucas dice, decimal finito, el numerador es el número tal cual y se divide por una potencia de 10 y el valor de la potencia depende de los números que están después de la coma. Ok, entonces ya surgieron varias respuestas, me parece que todas acertadas. Usualmente es una mezcla de todo lo que ustedes me han dicho. Por ejemplo, varios dijeron el tema de las potencias de 10. Connie, por ejemplo, dice, depende de cuántos números hay después de la coma. Eso está muy relacionado con el tema de las potencias de 10. Y por ahí, bueno, Luciano dijo, ya la respuesta correcta dice, quedaría 25 dividido en 10. El número 2,5. ¿Cierto? Entonces, escribimos el número completo. Voy aquí yo a tratar de incorporar todo lo que ustedes dijeron en el chat. Entonces escribe el número completo. Número completo. En el numerador. Y en el denominador. Podemos verlo como potencia de 10, como decía algunos de ustedes, o simplemente decir agregar la cantidad de ceros dependiendo de cuántos números haya después de la coma. Entonces en el denominador se escribe una potencia de 10 dependiendo de la cantidad de dígitos que haya después de la coma. Entonces eso sería en esencia cómo se transforma un decimal finito en fracción. Entonces el 2,5 sería 25 dividido en 10. Por ejemplo, si me dijeran cómo se transforma el 0,45. Entonces el número completo, dice, se lo escribo en el numerador, eso es 45, y en el denominador escribo potencias de 10 dependiendo de cuántos dígitos haya después de la coma. En el caso del 0,45, como hay dos dígitos después de la coma, va a ser la segunda potencia de 10, o sea, 10 al cuadrado, eso es 100, por lo tanto abajo iría 45 dividido en 100. Ya esta sería entonces la forma de transformar un decimal finito a fracción. Y por ahí, Matías Arellano ya se adelantó un poquitito a lo que venía a continuación, que es qué pasa con los decimales periódicos. Entonces vamos a tomar el ejemplo
que tenemos del inicio de la sesión, el 0,36 periódico. Dice. En el máximo dice, en el decimal periódico hay que tomar el número entero eliminando la coma. Después hay que restarle a ese número todos los dígitos que no sean periódicos. Y finalmente hay que poner el denominador, el cual se consigue al poner tantos 9 como dígitos haya debajo del símbolo del periodo. Súper bien. Joaco dice decimal periódico, se ignora la coma y se le restan los números que no están dentro del periodo y se divide por 9. Los 9 dependen de la cantidad de números que componen el periodo. Ok, súper bien. Entonces voy a tomar esa. Ya, voy a tomar, entonces quedémonos con, bueno, básicamente lo que dijo Maximiliano y lo que dice Joaco están ambos en lo correcto. Solamente voy a reescribir lo que dijo Maximiliano porque fue el primero en responder. Entonces en el decimal periódico, dice en el decimal, dice hay que tomar el número entero, eliminando la coma. Después hay que restarle a ese número todos los dígitos que no sean periódicos. Dice entre paréntesis, sin la barra de arriba, ok. Y finalmente hay que poner el denominador, el cual se consigue al poner tantos 9 como dígitos haya debajo del símbolo del periodo. ¿Ya? Y ese sería el símbolo del periodo, recordemos que es la barra que hay encima del número. Entonces, bueno, esa definición que dio Máximo, o esa forma de transformarlo, nos vamos a quedar para poder convertir números que sean infinitos periódicos a fracción. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, como les decía, si nos retrocedemos a la primera actividad de la guía, cuando hicimos la división 2,8 dividido 7,7, y eso nos dio como resultado, ustedes me dijeron, 0,36 periódicos. 0,363636. Entonces, si nosotros no tuviéramos la primera fracción y quisiéramos transformar el 0,36 periódico, 0,363636, etc. Entonces lo que hacemos es, escribir el número completo, 36, y como tenemos dos dígitos que se están repitiendo indefinidamente, en el denominador vamos a escribir dos nueves, ¿ya? 36 dividido en 99. Y ahí quedaría la transformación. ¿Ya? Por ejemplo, si hubiese un solo dígito, 0,44444, infinito, entonces sería que el 4 solamente se está repitiendo, por lo tanto, tendría que ubicar un solo número 9. Ok, voy a deshacerme de esto. ¿Ya? Y finalmente, para el decimal semiperiódico, ya a ver, por ahí tengo varios mensajes en el chat que dicen que no entendieron. ¿Cuál fue la transformación que no entendieron? ¿La del decimal finito o la del decimal periódico?
las del decimal periódico. Decimal periódico. Ok. Entonces voy a dejar esto aquí a un lado. Ok, entonces recordemos que lo que dijimos al inicio de la clase era que los números, los decimales periódicos, son aquellos que inmediatamente a partir de la coma, siempre se repite el mismo dígito o la misma secuencia de dígitos. Por ejemplo, en la calculadora, fíjense, si ustedes en su calculadora ponen 1 dividido en 3, la fracción 1/3. En su calculadora eso les va a aparecer como 0,333333. Eso quiere decir que ese 3 va a continuar indefinidamente. Y por eso le llamamos infinito periódico. ¿Ya? Si, por ejemplo, en su calculadora ustedes escriben 28 dividido en 77 y ven en su calculadora, les va a aparecer 0,36363636 y eso indefinidamente. Entonces, esos son los números infinitos periódicos. ¿Ya? Entonces, la idea era, ¿qué pasa si yo no tengo esa información? ¿Qué pasa si yo no tengo esa información? Ya solamente tengo el número, solamente tengo el número como decimal. Entonces esa era la pregunta, ¿cómo transformo ese número decimal que es infinito a una fracción? Entonces lo primero que estuvimos viendo, lo que vimos en la clase, es que esos números se pueden escribir de forma abreviada con esa barra, con una barra encima. Entonces voy a ver aquí primero, déjenme ver cómo ubicar la barra. Entonces, ese 0,3 con la barra encima quiere decir que el 3 se repite indefinidamente. Lo mismo en el caso del 0,36. Si yo le pongo una barra encima, eso quiere decir que el 36 se repite una y otra vez. ¿Ya? Entonces la idea era cómo transformar esos números a fracción, y ahí era cuando nos habíamos tomado la definición que uno de sus compañeros dio, y lo que él dijo fue, hay que tomar el número entero eliminando la coma. Entonces, por ejemplo, en el 0,36 con la barra encima, lo que nosotros hacemos es, tomamos el número completo, ya el 36, hacemos la barra de fracción, y después dice, hay que poner el denominador, el cual se consigue al poner tantos 9 como dígitos haya debajo del símbolo periódico. Entonces aquí, debajo del símbolo del periodo, hay solamente dos dígitos, el 3 y el 6, y por eso abajo escribimos 2 9. Voy a ver. Voy a ir al chat nuevamente y díganme ustedes si se entendió o si aún les queda alguna duda. Ya, ahí Connie dice, ¿qué pasa si tiene un número entero? Por ejemplo, 3,12 periódicos. Ok, entonces ahí cuando hay un número entero es cuando entra la parte central de la descripción que hizo su compañero para transformar números periódicos. Ya, por ejemplo, ¿qué pasa si el número es, en lugar de 0,36 periódico, qué pasa si hubiese sido 2,36 periódico? Entonces 2,36. Vamos a... Se me fue la pantalla completa. 2,36 periódico. Ok. Entonces, ahí es cuando
utilizamos, entonces, como les decía, la transformación completa que había dado su compañero. Dice, después, hay que tomar el número entero eliminando la coma, o sea, vamos a tomar el número completo, 236. Y a ese número completo, dice, le vamos a restarle ese número todos los dígitos que no sean periódicos. Entonces, en este caso, el único dígito que no es periódico es el número 2. Por lo tanto, al 236 le restamos 2. ¿Ya? Y eso es lo que va a ir escrito en el numerador de la fracción. ¿Ya? Y para el denominador, se sigue siempre la misma idea. La cantidad de dígitos que sean periódicos va a ser la cantidad de 9 que yo voy a ubicar. ¿Ya? Por lo tanto, el 2,36 periódico, si lo quiero transformar en fracción, me quedaría 234 sobre 99. Exacto, entonces María José, Luciano. Perfecto. ¿Se entendió la idea entonces con los números periódicos? Ya, perfecto. Entonces falta el tercer caso, que sería el caso de los semiperiódicos. Entonces me voy a ir eliminando esto. Creo que me fue muy atrás. Bueno. Ok, entonces en el chat Máximo y Matías nos dieron una forma de transformar decimales semiperiódicos. Dice Máximo, hay que hacer un proceso bastante parecido al anterior. La única diferencia es que después de poner los 9 en el denominador, en este mismo hay que poner tantos ceros como decimales que no estén bajo el símbolo de periodo. Matías dice, se toma el número entero y se resta lo que no está en el periodo y se divide en tantos 9 como decimales y ceros como decimales en el periodo. Ok, entonces el decimal semiperiódico es como si fuera una mezcla de los dos casos anteriores. Entonces nosotros en el caso del disco externo, cuando teníamos el 237 dividido 495, ahí nos había dado 0,4787878. Entonces, aquí no lo voy a escribir, simplemente voy a dar el ejemplo primero. El 0,478. Dibujar. Entonces, en el caso del 4,78, pero solamente el 78 es la parte periódica, entonces tenemos un decimal semiperiódico. Entonces, como decían sus compañeros, escribo primero el número completo, 478, y ahora tengo que fijarme, porque como les decía, es una mezcla de los dos anteriores. Tengo que ver cuántos números hay debajo del símbolo periódico. En este caso, el 7 y el 8 son mis números periódicos. Por lo tanto, voy a tener dos números 9. Y después de la coma, el número 4 es un número que no es periódico, que no se repite. Por lo tanto, eso me va a indicar que voy a tener un número 0 en el denominador. ¿Ya? Por lo tanto, sería 478 sobre 990. Perdón, me faltó una parte. Me faltó... Me faltó la parte del... Disculpen, chicos, me faltó la parte del centro, porque como habíamos dicho, era una mezcla de los dos casos anteriores. Entonces 478 era el número entero, pero sí o sí tengo que restarle siempre la parte que no es periódica. En este caso, sí o sí tengo que restarle 4, que no es periódico. ¿Ya? Y ahora sí, eso dividido en 990. ¿Ya? Por lo tanto, finalmente, este número en fracción sería
474 dividido en 990. ¿Ya? En el caso de que pase lo mismo que en la misma pregunta del decimal periódico. Por ejemplo, si me dan el número 3,4567 y el 567 serían mis números periódicos. ¿Sí? El 4 nuevamente. Ya. Entonces 3,4567 y el 567 sería mi parte periódica. Entonces, ¿cómo quedaría eso cuando yo lo intente transformar a una fracción? Entonces lo mismo, escribo primero el número completo, en este caso 34.567, y le resto, sin considerar la coma, le resto todo lo que no es periódico. Por lo tanto, aquí le voy a restar 34. ¿Ya? Entonces, todo eso lo resto y eso va a estar dividido en, y la misma condición de recién. Tengo que ver cuántos dígitos yo tengo debajo del periodo. En este caso tengo 3 dígitos, por lo tanto voy a tener 3 nueves. Y tengo un solo dígito que viene después de la coma, pero que no es periódico. Por lo tanto, nuevamente, un número 0. Ok. ¿Les queda, chicos, alguna duda sobre las transformaciones de números decimales a fracciones? Ok, entonces si se dan cuenta, yo recién me había equivocado cuando transformé el número, el 0,478, se me había olvidado restar el 4. Eso es un error súper frecuente en este tipo de transformaciones, que uno se le olvide restar alguna parte. Entonces cuando uno hace este tipo de problemas, siempre tiene que estar súper atento para no cometer esos errores. A ver. ¿Ya qué parte no les quedó claro? Dice por qué se pone el 0. ¿Esa parte es la que no entendieron? Entonces David dice, el 0 se pone cuando hay un número después de la coma y no tiene la rayita encima. ¿Ok? Entonces siempre para yo ver los números que hay en el denominador, tengo que fijarme exclusivamente en los números que están que están después de la coma. En este caso, son esos 4 dígitos los que están después de la coma. Pero, si se dan cuenta, solamente tengo 3 que se repiten, que son el 5, el 6 y el 7. Entonces, estos 3 dígitos que sí se repiten, son los que me van a dar estos 3 9. Y este dígito, el 4, que no se repite, es el que me da el 0. ¿Ya? No sé si con eso resuelvo su duda. Ok. Bueno, si alguno queda con alguna duda, igual recordemos que al final del bloque vamos a tener un espacio para poder irla resolviendo todas las dudas que quedan. Entonces voy a seguir avanzando, así que voy a eliminando esto.
Máximo tiene levantada la mano. Máximo, ¿tienes alguna duda? No, ya, ok, perfecto. Ok, entonces la idea es que ahora con lo que estábamos haciendo recién, ahora intentemos completar nosotros con estos ejemplos que aparecen aquí. Primero, el 0,589. Ya, Luciano dice 589 dividido en 1000. Ok, perfecto. El segundo, 2,37 con el 37 periódico. Ya, Máximo dice 235 dividido en 99. Matías, 237 menos 2 dividido en 99. 235, ok, que sería como lo mismo, ¿cierto? Primero escribimos el número completo, le restamos aquello que no es periódico, y como tengo dos decimales después de la coma que son periódicos, por eso dividido en 99. Ok, y finalmente 0,230 con el 30 periódico. Tatiana dice 228 dividido en 990. 230 menos 2 dividido en 290. Matías igual, Matías Arellano, Matías Vera. Ok, entonces, escribimos el número completo, 230, y en este caso le restamos 2, porque el 2 es aquel dígito, digamos, que no está repitiéndose en el periodo. Y por el mismo motivo que explicábamos recién, tengo dos números que sí se repiten, el 3 y el 0, por eso van a ir dos 9, y tengo un número después de la coma que no se repite, y por eso va a ir un solo 0. Entonces 228 dividido en 990. Perfecto, entonces ahora completen esos tres, les voy a dar un minuto para que lo hagan y después les pregunto cuánto les dieron. Ok. Matías Arellano tiene levantada la mano, ¿tienes alguna duda? Ya, a ver, te voy a activar el audio para que me puedas preguntar tu duda. ¿Se escucha, profe? Sí, se escucha bien. Ya. Profesor, ¿qué pasa si, por ejemplo, el número que no tiene el periodo obviamente va a estar adelante, entonces el cero siempre va a quedar atrás en temas del cuando se transforma a 990, por ejemplo, en la Ya. ecuación 3? ¿Ya? Esa es mi duda, o sea, todos los números sin periodo en la operación semiperiódica, sí o sí, los ceros van a quedar atrás, obviamente, Atrás. pero atrás, vale. Muchas Claro. gracias, esa era mi duda. Ok, perfecto. Entonces, claro, siempre te van a quedar números atrás. Entonces, en el denominador uno va a tener siempre cosas como 990 o 9000, 9900, ese tipo de denominadores van a aparecer en los semiperiódicos. Ya, muchas gracias. Y máximo, recuerden, una vez que ya resolvieron su duda, recuerden que pueden bajar la mano para decir que ya están listos. Ok, y me preguntaron también, Francisco, si es necesario simplificar. En general sí, se puede simplificar cuando es posible, pero la idea es primero trabajar con la transformación de decimal a fracción, y una vez que ya tengamos presente bien claro eso, igual ahí ustedes lo pueden simplificar si es que se puede hacer. ¿Ya? Ok, entonces vamos viendo cuánto les dio. El primero, 1,23. ¿Cuánto sería en fracción? Ahí Sebastián dice 123 dividido en 100. María José también. Francisco también. Ok. A ver, dice. Eliezer Adaos dice que tiene una duda. Profe, ¿se ¿Sí? escucha? ¿Sí se escucha? En lo que usted hizo, en lo de 0,230, ¿Ya? ¿por qué le dio 990? Ah, ya, porque fíjate Tipo, que tanto el 3 como el 0 son números periódicos. ¿sí? ¿Ya? Entonces, como tengo dos dígitos que son periódicos, por eso tengo que ubicar dos números 9. Ah, ya. ¿Ya? Y como tengo el 2, que es un número que no es periódico, entonces por eso va a ir un solo 0. Ah, vale. Esa era mi duda. Vale. Ok, Esa, profesor.
Ya, el segundo, el 0,45, ¿cuánto les dio? 45 dividido 99, dice Matías, Sebastián, Joaco. Ok, entonces, claro, cuando yo no tengo una parte que es semiperiódica, le voy a restar 0, por lo tanto de inmediato puedo escribir el 45 dividido en 99. Y el tercero, dice 5378 dividido en 990. 5378 dividido en 990. Ya, a ver, revisen bien ese. Ya, Connie dice 4889 dividido en 900. Ok. Entonces, claro, el número completo, 5432, le resto todo aquello que no es periódico, o sea, le resto 543. Pero claro, ahora en el denominador, si se dan cuenta, hay un solo dígito que es periódico. Por lo tanto, va a ir un solo 9. ¿Ya? Pero hay dos dígitos después de la coma que no son periódicos. Y es por eso que ahora van a ir dos números ceros en el denominador. Entonces, claro, sería 4889 dividido en 900. Ah, claro, eso puede ser, como dice Joaco, dice que no se había fijado que el número 3 estaba fuera del periodo. Ese también es un error frecuente en este tipo de transformaciones, ya no darse cuenta de cuáles son los números periódicos y cuáles son los números que no son periódicos. Ya, pero ejercitando vamos a ir solucionando esos problemas. Ok. Entonces, en la página 6 de su guía, dice, todos los decimales finitos, periódicos y semiperiódicos se pueden denotar como fracción. Después dice, junto a su profesor, comenten el siguiente desarrollo para transformar el decimal periódico 0,4 a fracción. Entonces dice, primero está escrito como si fuera una ecuación. Dice x igual 0,4 periódico. Y después para pasar de esa primera línea a la segunda, lo que se hizo fue multiplicar por 10 toda la ecuación. ¿Ya? Entonces por eso queda x multiplicado por 10 me queda 10x. Y 0,4 periódico multiplicado por 10 me queda 4,4 periódico. O sea, corremos la coma un lugar hacia la derecha. ¿Ya? Y en el tercer paso, dice, restándole la expresión original. Entonces lo que se hizo fue, la expresión 2, la del 10x, se le restó la expresión 1, la del x igual 0,4 periódico. ¿Ya? Entonces, ¿qué se consigue de esta forma? Lo que se consiguió es eliminar todos los dígitos que son infinitos, ya todo lo que está después de la coma. Entonces 10 menos x me dio 9x, y 4,4 periódico menos 0,4 periódico, lo que hace es que la parte que es periódica se cancele, y me queda solamente 4. Después el 9 que está multiplicando a la x, lo que hago es llevarlo hacia el otro lado de la igualdad, pero como una división. Y esa es otra forma de entender por qué el 0,4 periódico se escribe 4 dividido en 9. Ya, por ahí dice, Matías dice que es un poco más complicado esto. Ok, claro, lo que pasa es que esto es como la explicación matemática de por qué nosotros realizamos el procedimiento que ya habíamos visto recién. Ya, por ejemplo, quizás alguno de ustedes tenía alguna duda o no les quedaba muy claro de por qué, por ejemplo, en el ejercicio de recién al 237 le resto 2. O por qué le tengo que restar al 5432, 543. ¿A quién se le ocurrió que tenía que hacer esa resta? ¿Ya? Y esa explicación tiene que ver con el desarrollo matemático de lo que ustedes tienen ahí. ¿Ya? Entonces, eso sería como más que nada como un desafío para ustedes, ver, por ejemplo, realizar ese mismo procedimiento e intentar ver por qué el 0,23, el 0,230 con el 30 periódico, si se puede o no se puede llegar a lo que habían dicho ustedes, que era 228 dividido en 990. Ya, pero quedaría más que nada como un desafío, porque en general es mucho más sencillo trabajar directamente con los algoritmos de transformación. Ok, entonces eso sería transformaciones de decimales a fracciones. Ahora, en los números racionales, ¿cómo se opera? Dice, ¿cómo sumo o resto fracciones?
Tenemos dos casos, cuando estas tienen igual denominador o cuando poseen distinto denominador. En primer lugar dice, si se suman o restan fracciones con igual denominador, este se conserva y se operan los numeradores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dice 3 séptimos menos 5 séptimos. Lo que hago es conservar el denominador 7 y restar el 3 menos 5. ¿Ya? Y por eso me quedaría menos 2 séptimos. Sería en el primer caso de la suma o resta de fracciones. En la segunda, ¿qué pasa? ¿Me escuchan cortados? Ah, ya, ok. Ya, claro, si todos me escucharan cortados, entonces sería problema de mi conexión, pero veo que algunos me escuchan bien y otros me escuchan mal, entonces probablemente sea su conexión la que no me puede captar bien. Entonces voy a tratar de ir un poco más lento, no hablar tan rápido, como para que estos problemas de conexión no interrumpan lo que van entendiendo. Entonces, habíamos dicho el segundo caso, dice, si se suman o restan fracciones con distinto denominador. En el ejemplo que está aquí puesto, esto solamente es válido cuando yo sumo o resto dos fracciones. ¿Ya? Una vez que, si yo estoy operando 3, 4, 5 fracciones, ahí ya no es tan sencillo como llegar y hacer esto que está escrito aquí. Aquí lo que está escrito es, en el denominador se multiplican los denominadores, y para sumar o restar los numeradores lo que hacen es multiplicar cruzado. Pero claro, exactamente como dice Joaco, buscar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Ese sería el procedimiento matemáticamente adecuado para sumar o restar dos o más fracciones. Ya, entonces, por ejemplo, abajito dice, para calcular 5 doceavos más 7 28avos. Ya, claro, Joaco dice, a veces multiplicar los denominadores puede ser más difícil que buscar el mínimo común múltiplo. Exacto, ¿por qué motivo? Porque cuando ustedes hacen esa multiplicación directamente, muchas veces les puede dar un número demasiado grande, que es más difícil de operar que el mínimo común múltiplo, que ese va a ser el número siempre el más pequeño que sea común para ambos. Entonces, en el caso del 5 doceavos más 7 28avos, lo que hacemos es buscar el mínimo común múltiplo entre el 12 y el 28, ¿ya? Porque esos serían los denominadores. Entonces, aquí está escrito la tabla, esta tabla para encontrar el mínimo común múltiplo está escrita por separado. Yo les recomiendo, si ya lo han visto en el colegio, uno lo hace escribiendo de inmediato todos los denominadores, no lo suele hacer por separado, pero depende de qué tanto dominio tengan ustedes de cómo hacer esta tabla de descomposición de algún número en factores. Entonces, en el caso del número 12, dice el número 12 es 3 por 2 por 2. Entonces 2 al cuadrado por 3. Y en el caso del número 28, este es 2 por 2 por 7. Entonces sería, bueno, aquí hay un pequeño error, si se dan cuenta en el PPT, y en su guía también salió ese error. No es 2, 2 y 2, es 2, 2 y 7 al final. ¿Ya? Porque la descomposición del 28 es 2 por 2 por 7. ¿Ya? Entonces el mínimo común múltiplo van a ser todos los factores que aparecieron en ambos números, ¿ya? Y siempre en el caso de que aparezcan potencias voy a considerar la potencia más grande. Entonces en este caso apareció el 2 al cuadrado, apareció el 3 y apareció el 7. ¿Ya? Y es por eso que el mínimo común múltiplo va a ser 2 al cuadrado por 3 por 7. Y eso es lo que da 84. Por eso el mínimo común múltiplo entre el 12 y el 28 sería 84. Entonces, después en la página 7 de su guía dice, para poder determinar lo que se escribe en el numerador, debemos preguntarnos cuántas veces el denominador de la primera fracción divide al mínimo común múltiplo. ¿Ya? O dicho de otra forma, el 12, ¿cuántas veces cabe dentro del 84? Entonces vamos a decir que cabe 7 veces. Y es por eso que me aparece aquí un 7
multiplicado por el numerador original, el numerador 5. Ya después me hago la misma pregunta para el 28. El 28, ¿cuántas veces cabe en el 84? En este caso, 3 veces. Y por eso que me aparece el 3 multiplicado por el numerador original, que es 7. ¿Ya? Entonces me queda la suma de esas dos fracciones, 7 por 5, 35, 3 por 7, 21, y finalmente 35 más 21, 46 dividido en 84. ¿Ya? Y esta fracción a veces se puede simplificar, a veces no, pero ahí depende de cada ejercicio. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto, a la suma o resta de fracciones? No, no, ya. Ok, entonces estaba viendo el chat, habían varios que no tenían la guía, pero ahí su compañero David envió la guía para que la puedan descargar. Ya, entonces, grande David. Ok, entonces ahora, como no quedaron dudas, intenten desarrollar ustedes esos dos ejercicios, el 3 décimos menos 8 quinceavos y el 3 veinteavos más 11 sextos. Y díganme cuánto les da. Ya pueden darlo simplificado o sin simplificar, dependiendo de cuánto les dé. Ya, Joaco le dio menos 7 dividido en 30. A Iker también. A María José también. Ok, a Javier también. Perfecto. Ok. Entonces veamos. Claro, efectivamente. Nos daba menos 7 dividido en 30 el primer problema. Y el segundo, dice 64 dividido en 30. 47 dividido en 20. 30 dividido en 15. A ver, aquí es donde tenemos resultados más diferentes. 116 dividido 60. 119 dividido 60. 47 dividido en 20. Ok, entonces vamos a ver, lo que voy a hacer es tratar de, como tenemos más divergencias de resultado en este, voy a tratar de hacerlo paso por paso. Entonces el problema dice 3, en fracción, 3 dividido 20, más 11 dividido 6. Okay. Entonces, primero teníamos que encontrar el mínimo común múltiplo entre el 20 y el 6. ¿Ya? Si lo hacemos entre el mínimo común múltiplo y hacemos la tablita, eso lo voy a escribir aquí separado.
Entonces, el 20 lo podemos escribir como 2 por 2 por 5. ¿Ya? Y el 6 lo podemos escribir como 2 por 3. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el mínimo común múltiplo va a ser, recuerden, tenemos que considerar todos los números que aparecen, pero las potencias siempre vamos a elegir la más grande. Entonces nos aparece el 3, nos aparece el 5 y nos aparece el 2. Pero el 2 está al cuadrado, por lo tanto aparece 2 veces. Entonces el mínimo común múltiplo va a ser 3 por 5, 15, 15 por 2, 30, 30 por 2, 60. 60. Entonces después recuerda, nos preguntamos, el 20, ¿cuántas veces cabe dentro del 60? 3 veces. Entonces me va a quedar 3 multiplicado por el numerador original. Más el 6, ¿cuántas veces cabe dentro del 60? Cabe 10 veces. Por lo tanto me queda 10 multiplicado por 11. ¿Ya? Me preguntan cuál es ese programa y es Word, es Microsoft Word, el que estoy usando. ¿Ya? Es igual. Entonces me queda en el numerador 3 por 3, 9, más 10 por 11, 110. Y en el denominador, 60. Entonces la respuesta era, como la mayoría, varios dijeron después, 119 dividido en 60. Y entonces, muy probablemente los primeros errores que pude detectar, me parece que se equivocaron en alguna parte de la multiplicación. ¿Sí? Porque aquí en algunos le dieron 118 dividido 60 y por ahí quizás simplificaron. Pero no, me daba 119 dividido 60 y eso sería una fracción que no puedo simplificar. Ya sería irreductible. ¿Ya? Entonces, mire, si se fijan, aquí en el PPT está hecho de la otra forma, de la forma de llegar y multiplicar. Entonces, si se dan cuenta, aparecen números más grandes que los que encontramos nosotros. Sin embargo, si hacemos la división, nos podemos dar cuenta de que tanto este resultado, 238 dividido 120, como el que llegamos nosotros, 119 dividido 60, son idénticos. Ok, eso sería entonces la suma y la resta de fracciones. Ahora, la multiplicación y la división suele ser más sencilla de entender. ¿Ya? La multiplicación dice A sobre B por C sobre D. Dice, comenten con sus palabras el procedimiento que está ahí descrito. María José dice multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Paco dice 2 por 5 y 3 por 7. Ok, entonces lo único que tengo que hacer al multiplicar dos fracciones es multiplicar de forma horizontal, ¿cierto? Numerador con numerador, denominador con denominador. Y en el caso de la división, ya María Paz dice se da vuelta la segunda fracción. Vanitas dice se multiplica cruzado. Mario Rojas dice girar la segunda fracción y multiplicar. Ok, perfecto. Entonces ese sería el procedimiento cuando yo divido fracciones. ¿Ya? Siempre el segundo término es el que tengo que invertir y en lugar de una división voy a trabajar como si fuera una multiplicación. ¿Ya? Máximo dice se multiplica el primer numerador por el segundo denominador y el primer denominador por el segundo denominador. O sea, multiplicar cruzado, que era lo que varios me decían. Entonces eso sería, se multiplica la primera fracción por, y bueno, aquí les aparece por el recíproco de la segunda fracción. ¿Saben qué es el recíproco?
No, no, no. Ya, entonces, el recíproco es el nombre matemático que le damos al inverso multiplicativo. Entonces recuerden que el inverso multiplicativo es como si fuera la fracción invertida. ¿Ya? Y por eso es lo que aparece a ustedes en el PPT. Ok, entonces la actividad dice, a continuación la de la página 8. Dice 3/5 dividido 2/9 por 2/7. Entonces, intenten hacer eso y díganme cuánto les da. Ya me dicen 54 dividido en 70, 12 dividido en 315. Ya, vamos a ver. Ya. Ok, perfecto. Entonces todo lo tenían bien, ¿cierto? 54 dividido en 70, cuando yo lo simplifico por 2, me da 27/35, que vendría siendo el resultado de esta operación. Entonces aquí tienen que tener mucho cuidado porque es un error súper común cuando yo tengo divisiones y multiplicaciones en una misma, en un mismo ejercicio. Muchas veces estamos tentados de hacer primero la multiplicación. ¿Ya? Sin embargo, siempre debemos resolver cuando aparecen las dos operaciones al mismo tiempo, de izquierda a derecha. Entonces, por eso que aquí primero se tiene que resolver el 3/5 dividido en 2/9. Y por eso el 2/9 es el que yo invierto. ¿Ya? Y una vez que quedaron solo multiplicaciones, ahí puedo trabajar sin problema. Entonces, bueno, la estrategia se suele llamar papomudas. Y entonces siempre ustedes tengan presente que, primero, en cualquier ejercicio matemático, siempre le vamos a dar prioridad, en primer lugar, a resolver los paréntesis. Una vez que ya no tengo paréntesis, le doy segunda prioridad a las potencias. Tercera prioridad, multiplicación y división, siempre de izquierda a derecha. Y en último lugar, la suma y la resta también de izquierda a derecha. Ya, bueno, y finalmente, para ordenar los números racionales, dice, si quiero comparar dos fracciones, ¿cuál es mayor? Por ejemplo, entre el 8/15 y el 4/7. Dice la estrategia, multiplicar cruzado y comparar los productos obtenidos. O en la parte derecha dice, amplificar ambas fracciones para igualar los denominadores y luego comparar numeradores. Ok, entonces aquí en esencia, en ambos casos estamos haciendo lo mismo. Ya cuando multiplicamos cruzado, a pesar de que uno no lo vea, igual lo que uno hace en el fondo es amplificar una fracción. Ya porque esa es la forma más fácil para comparar dos números racionales. ¿Ya? Ojalá que tengan el mismo denominador y así nos fijamos solamente en el numerador. Y entonces, por ejemplo, en el 8/15 comparado con 4/7, lo que hacemos es multiplicar 8 por 7. El 8 por 7 nos da 56. Esos dos nos dan 56. El 4 por 15 nos da 60. Como el 60 es más grande que 56, entonces el 4/7 va a ser más grande que el 8/15. ¿Ya? Ahí Máximo dice que se sabía el orden de las operaciones que dijimos recién, pero no se sabía ese nombre. Es un nombre que uno suele utilizar como para recordar, para tener siempre presente en la mente cuál es el orden por si se les olvida. Ya. Ok, chicos, entonces, en honor al tiempo, lo que vamos a hacer es dejar la ejercitación para que ustedes la puedan resolver en su casa, mañana, el domingo, cuando tengan tiempo. Y si tienen alguna duda, lo vamos a resolver
al inicio de la sesión de la próxima semana o de mañana si es que lo hacen hoy. Ya, porque ahora vamos a hacer ya el cierre de la clase para poder iniciar el segundo bloque. Entonces, esto lo vamos a saltar. De todos modos, ustedes tienen esto disponible en su intranet, ya el PowerPoint que yo estuve viendo hoy, ustedes lo pueden descargar al igual que la guía. Ok, entonces lo que hicimos hoy fue básicamente trabajar con los números racionales. ¿Ya? Vimos que la parte donde nos detuvimos más fue la transformación, porque vimos que teníamos tres números distintos de decimales, los finitos, los periódicos y los semiperiódicos, y dependiendo de qué número yo estaba trabajando, era la forma en la que yo iba a transformar ese número a fracción. Ya recuerden siempre, es súper importante, lo que nos dimos cuenta es, tanto en los periódicos como en los semiperiódicos, no olvidarse de hacer la resta, y además tener siempre presente cuáles son los números que se están repitiendo y cuáles son los números que no se están repitiendo, para ver cuántos 9 o cuántos ceros yo tengo que poner en el denominador. ¿Ya? Con respecto al orden, es lo que acabamos de estudiar. Multiplico cruzado simplemente para comparar los valores, y aquel valor más alto me va a dar la fracción más grande. ¿Ya? Y en la operatoria, lo que vimos es que en la adición y sustracción, lo ideal es siempre tratar de encontrar el mínimo común múltiplo, y a partir de ahí ir trabajando. Mientras que la multiplicación la hacemos sin problema de forma horizontal. Siempre multiplicamos numerador con numerador, denominador con denominador. Y en la división lo que hacemos siempre es el segundo término, lo invertimos y trabajamos como si fuera una multiplicación. Ya. Entonces, voy a irme al chat de nuevo. No sé, chicos, si en estos 2 minutos tienen alguna duda. Dice... Matías dice, el siguiente bloque de clases online es de la misma materia pasada. No, entonces, como ven aquí en esta ruta, cada uno de estos temas es una clase. Entonces, en el próximo bloque vamos a estudiar factorización y productos notables. ¿Ya? Y en las 2 clases de mañana, recuerden que mañana tenemos a las 11:30, vamos a estudiar sistemas de ecuaciones. Y después a las 12, 11:30, no, a la 1, vamos a tener la cuarta clase que sería de cuerpos redondos. Por ahí no tienen dudas. Eliezer dice que no entendió el ejercicio anterior. ¿Cuál fue el ejercicio que no entendió? Para los que llegaron tarde, para los que llegaron tarde, recuerden que esta clase, la clase en video, se las van a subir prontamente a ustedes en su intranet. Entonces, por si se perdieron la primera mitad o la primera parte, para que ustedes igual van a poder revisar el video prontamente. Y Eliezer dice que no entendió el ejercicio del 3 dividido en 5. ¿Ese? Ah, ya. Ok, entonces en este teníamos una dificultad porque teníamos una división y una multiplicación. Y ambas tienen la misma prioridad cuando yo resuelvo esta operación. Entonces, cuando eso sucede, yo siempre trabajo primero con la operación que está a la izquierda y después la operación que está a la derecha. Entonces, primero yo me tengo que fijar en el 3/5 dividido en 2/9. ¿Ya? Y cuando me fijo en eso, lo que hago es resolver cómo se resuelve la división de fracciones. O sea, el segundo término lo invierto. ¿Ya? Y es por eso que aquí les apareció un 3/5 por 9/2, ¿ya? Lo que hicieron fue transformar la multiplicación e invertir el segundo término. ¿Ya? Y finalmente la tercera parte ya era una multiplicación por 2/7, entonces ahí ya quedaron puras multiplicaciones y ahí se pudo resolver. ¿Ya? Entonces, claro, aquí ya está simplificado, sí. A la mayoría le dio 54 dividido en 70, pero si simplificamos eso por 2, ahí quedaba 27 dividido en 35.
Ya chicos, entonces se terminó la clase. Bueno, este primer bloque. Gracias por asistir. La entrada al siguiente bloque va a ser de la misma forma que entraron a este. Ya, yo tengo que habilitarlos y una vez que sean las 7 de la tarde, ahí voy a iniciar el compartir pantalla e iniciar mi cámara para poder hacer la clase. Chao, que les vaya bien.